Hay una pregunta que aparece una y otra vez cuando se habla de citas modernas. Parece simple, casi inocente, pero cuanto más se repite, más incómoda se vuelve. ¿Por qué los hombres ya no se acercan a las mujeres? No es una pregunta retórica. Las mujeres la comentan entre amigas, la escriben en redes sociales, la formulan con una mezcla de sorpresa y frustración. ¿Dónde están los hombres seguros de sí mismos? ¿Por qué nadie da el primer paso? ¿Por qué todo el mundo mira su teléfono en lugar de mirar a la persona que tiene delante? Pero mientras esa pregunta circula de un lado, en el otro ocurre algo distinto. Los hombres también están observando. Observan que las reglas han cambiado, pero nadie se ha tomado el tiempo de explicar cuáles son las nuevas. Observan que lo que antes se llamaba iniciativa, hoy puede interpretarse como una invasión. Observan que las señales que antes parecían claras ahora son confusas, contradictorias o directamente inexistentes. Y lo más inquietante es que no saben exactamente en qué momento ocurrió ese cambio. Este no es un relato para señalar culpables, no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de desconcierto, de dos grupos que desean conexión, pero que se mueven en un terreno donde cada paso parece tener consecuencias inesperadas. Porque lo que está pasando no se limita a bares, calles o aplicaciones de citas. Tiene raíces más profundas, en cómo las personas siempre se han unido, y en cómo hoy intentamos hacerlo de una forma radicalmente distinta. Para entender por qué el silencio se ha vuelto tan común, primero hay que observar qué está ocurriendo en el nivel más básico, en la experiencia cotidiana de los hombres que han dejado de acercarse. Y lo que encontramos ahí no es desinterés, sino algo mucho más complejo y perturbador. Lo que muchos hombres están experimentando hoy no es apatía ni falta de deseo. Es una forma de bloqueo silencioso que se ha ido construyendo con el tiempo. Una parálisis que aparece justo en el momento en que deberían actuar. No es que no quieran conocer a una mujer, hablar con ella o expresar interés. Es que el simple acto de acercarse se ha convertido en una fuente real de ansiedad. Durante generaciones, los hombres siempre han sentido nervios al dar el primer paso. El miedo al rechazo siempre estuvo ahí. Pero ahora ese miedo se ha transformado. Ya no se trata solo de escuchar un no. Se trata del temor a ser malinterpretado, a ser visto como incómodo, inapropiado o incluso peligroso. A que una interacción breve y respetuosa termine convertida en una humillación pública, en una etiqueta difícil de borrar. Muchos hombres sienten que el margen de error se ha reducido hasta casi desaparecer. Antes, una mala lectura podía acabar en una situación incómoda que se olvidaba al día siguiente. Hoy, el riesgo percibido es mucho mayor. Una palabra mal dicha, un gesto fuera de lugar o una señal interpretada de forma incorrecta puede tener consecuencias sociales, profesionales o personales. Y cuando el coste potencial aumenta, el instinto humano más básico entra en juego: evitar el riesgo. Desde fuera, este comportamiento se confunde fácilmente con debilidad, pero desde dentro, se vive como una respuesta racional a un entorno incierto. Los hombres no han dejado de desear conexión. De hecho, muchos la desean más que nunca. Lo que ha cambiado es la evaluación interna que hacen antes de actuar. El cálculo silencioso que ocurre en segundos y que, cada vez más, termina con la misma conclusión: mejor no hacer nada. Este es el punto en el que comienza la incomprensión, porque mientras unos interpretan el silencio como falta de interés, otros lo viven como una forma de autoprotección. Y ese malentendido inicial es solo el comienzo de un problema mucho más profundo. Existe una explicación fácil que se repite constantemente. Los hombres ya no se acercan porque se han vuelto más débiles, porque han perdido valentía, porque ya no saben asumir riesgos. Esta idea suena simple y tranquilizadora, pero es falsa. Lo que está ocurriendo no tiene que ver con una caída repentina del carácter masculino, sino con un cambio profundo en el entorno. Y cuando el entorno cambia, el comportamiento cambia con él. Los seres humanos responden a incentivos,
Siempre lo han hecho. Cuando el coste de una acción aumenta y la recompensa permanece igual o incluso disminuye, la acción se vuelve menos atractiva. No es una cuestión emocional, es matemática. Hoy, para muchos hombres, el coste potencial de acercarse a una mujer desconocida es alto. Rechazo público, daño a la reputación, etiquetas sociales difíciles de eliminar, consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de ese momento puntual. Al mismo tiempo, la recompensa es incierta. No hay garantías de que el interés sea bien recibido. No hay señales claras que indiquen permiso para avanzar. El resultado es un desequilibrio evidente entre riesgo y beneficio. Y ante ese desequilibrio, la cautela no es cobardía, es adaptación. Durante años se ha glorificado la imagen del hombre que se lanza sin pensar, que ignora el miedo y actúa solo por impulso. Pero esa imagen no era tan común como creemos, y dependía de condiciones muy específicas, condiciones que ya no existen. Cuando esas condiciones desaparecen, esperar que el comportamiento permanezca intacto no es realista. El silencio de muchos hombres no es una rendición, es una retirada estratégica. Una forma de observar, de evaluar, de intentar entender un sistema que ya no ofrece reglas claras. Y mientras desde fuera se interpreta como desinterés o falta de carácter, desde dentro se vive como una decisión lógica en un entorno que castiga el error más que nunca. Este choque de percepciones prepara el terreno para uno de los mayores malentendidos de nuestra época, porque la imagen que tenemos del pasado no coincide con la realidad de cómo las relaciones realmente comenzaron durante la mayor parte de la historia. Existe una imagen muy arraigada en la imaginación colectiva, la del hombre del pasado que se acercaba sin miedo, que hablaba con desconocidas con naturalidad, que conquistaba gracias a su carisma y determinación. Se repite como si fuera una verdad histórica, como si durante siglos los hombres hubieran recorrido bares y calles, iniciando romances con mujeres que nunca habían visto antes. Pero esa imagen es, en gran medida, un mito. Durante la mayor parte de la historia humana, las relaciones no comenzaban así. No nacían del encuentro casual entre extraños, sino de contextos compartidos. La gente se conocía dentro de comunidades pequeñas, donde todos sabían quién era quién. Familias, vecinos, entornos religiosos, lugares de trabajo estables. El futuro compañero o compañera no era alguien misterioso al otro lado de una habitación, sino una persona integrada en un círculo social común. El llamado acercamiento en frío, ese acto de dirigirse a un desconocido con intención romántica, no fue la norma histórica. Fue una excepción. Un fenómeno limitado en el tiempo y en el espacio. Apareció con fuerza en ciertas ciudades occidentales durante el siglo XX, impulsado por la urbanización, la vida anónima y cambios culturales profundos. Fue posible porque las consecuencias sociales eran menores y porque existían espacios diseñados específicamente para ese tipo de interacción. Confundir ese breve periodo con la regla general ha distorsionado nuestra percepción. Creemos que lo normal era la audacia constante, cuando en realidad lo normal era la mediación social. La confianza no surgía del vacío, sino del contexto. Había referencias, reputaciones, vínculos previos que reducían la incertidumbre para ambas partes. Cuando hoy se pregunta por qué ya no existen esos hombres que se acercan sin dudar, la respuesta incómoda es que nunca fueron mayoría. Fueron el producto de una configuración social muy concreta. Y ahora que esa configuración se ha desvanecido, seguimos esperando comportamientos que ya no encajan con la realidad actual. Este choque entre expectativa y realidad no solo afecta a cómo se inicia una relación, sino también a lo que esperamos que esa relación sea una vez que existe. Para comprender el presente, es necesario mirar con honestidad al pasado. Durante la mayor parte de la historia, las relaciones no surgían de la atracción espontánea entre dos desconocidos. Se formaban lentamente, dentro de estructuras sociales bien definidas. La familia, la comunidad, la religión y el trabajo actuaban como puentes entre hombres y mujeres. No solo facilitaban el encuentro, también lo regulaban.
Las parejas se conocían a través de personas comunes. Alguien presentaba más a alguien. Alguien garantizaba que esa persona era conocida, aceptable, confiable. No existía la presión de tener que venderse en segundos, ni de interpretar señales ambiguas en un entorno lleno de extraños. El interés se desarrollaba con el tiempo, apoyado por la repetición y la familiaridad. Y si surgía un conflicto o un malentendido, había un contexto que lo amortiguaba. Estas estructuras cumplían una función crucial: reducían el riesgo. Para los hombres, el rechazo no implicaba una humillación pública. Para las mujeres, el acercamiento no venía de un desconocido absoluto, sino de alguien que ya había pasado por un filtro social. No era un sistema perfecto, pero ofrecía estabilidad y previsibilidad. Con la modernidad, esas redes se debilitaron. Las ciudades crecieron, las comunidades se fragmentaron y la vida se volvió más anónima. Las personas comenzaron a buscar pareja por su cuenta, sin intermediarios, sin referencias compartidas. La libertad aumentó, pero también lo hizo la incertidumbre. De repente, cada encuentro se convirtió en una apuesta individual. Lo que a menudo se olvida es que este modelo es reciente. No representa la forma en que los seres humanos han creado vínculos durante miles de años. Y al eliminar las estructuras que guiaban el acercamiento, también eliminamos muchas de las señales y protecciones que hacían ese proceso más comprensible para ambos lados. Este cambio no solo transformó la manera en que las personas se encuentran, también alteró profundamente lo que esperan unas de otras una vez que la relación comienza. Cuando se habla del pasado, suele idealizarse la idea del matrimonio como una unión profunda basada en el amor, la complicidad emocional y la pasión constante. Pero esa imagen es, en gran medida, una proyección moderna. Durante la mayor parte de la historia, el matrimonio no fue una historia de romance. Fue una institución práctica, diseñada para cumplir funciones concretas. Casarse significaba unir recursos, asegurar descendencia, mantener la estabilidad del grupo familiar y garantizar la supervivencia a largo plazo. El afecto podía aparecer con el tiempo, pero no era el punto de partida ni la condición principal. Nadie esperaba que su pareja fuera su mejor amigo, su confidente emocional, su fuente principal de felicidad y su mayor estímulo intelectual al mismo tiempo. Esa expectativa simplemente no existía. La vida cotidiana estaba dividida en esferas. Los hombres encontraban apoyo y compañía en otros hombres. Las mujeres hacían lo mismo dentro de sus propios círculos. La pareja compartía responsabilidades, pero no cargaba con todas las necesidades emocionales del otro. El hogar era una unidad de trabajo y continuidad, no un espacio donde se concentraba todo el bienestar psicológico de una persona. Desde la perspectiva actual, este modelo puede parecer frío o limitado. Sin embargo, tenía una ventaja fundamental. Era sostenible. Distribuía las expectativas entre varias relaciones y no colocaba una presión imposible sobre una sola. Nadie tenía que ser todo para alguien más. El contraste con el presente es enorme. Hoy se espera que una relación lo cubra todo. Amor, apoyo emocional, validación, crecimiento personal, estabilidad financiera y realización íntima. Esta transformación no ocurrió de un día para otro, pero ha cambiado profundamente la forma en que hombres y mujeres se relacionan. Y cuando se entiende cómo funcionaba el matrimonio en el pasado, resulta más fácil ver por qué las relaciones modernas cargan con un peso que ninguna relación histórica estaba preparada para soportar. La relación moderna se ha convertido en algo que ninguna relación del pasado tuvo que ser. Hoy se espera que una sola persona cumpla funciones que antes estaban repartidas entre muchas. La pareja debe ser apoyo emocional constante, compañera intelectual, socia económica, cómplice íntima, mejor amiga, motivadora, terapeuta y, al mismo tiempo, fuente permanente de pasión y entusiasmo. Todo concentrado en una sola figura. Esta acumulación de expectativas no suele percibirse como un problema al inicio. Al principio se siente como un ideal,
como la promesa de una conexión total. Pero con el tiempo, esa promesa se transforma en presión, porque ningún ser humano puede sostener ese nivel de demanda de forma constante sin fallar en algún punto. Para muchos hombres, esta presión se vive de manera particularmente intensa. Se les pide que estén emocionalmente disponibles de formas que sus padres y abuelos nunca tuvieron que asumir, pero sin renunciar a otros roles tradicionales. Deben ser fuertes, pero sensibles. Seguros, pero vulnerables. Líderes, pero siempre dispuestos a ceder. Expresivos, pero sin perder control. Cada expectativa parece contradecir a la anterior. Cuando intentan entender qué se espera realmente de ellos, rara vez encuentran respuestas claras. El mensaje implícito suele ser que deben descubrirlo solos, adaptarse sobre la marcha y aceptar la crítica cuando fallan. Este entorno no fomenta la confianza, sino la cautela. No impulsa la iniciativa, sino el miedo a equivocarse. Las mujeres también enfrentan sus propias contradicciones, pero la narrativa social suele ofrecerles más espacio para expresar frustración. En el caso de los hombres, el desahogo se interpreta a menudo como debilidad, y así, la carga emocional se acumula en silencio. Este desequilibrio no destruye las relaciones de inmediato. Las erosiona poco a poco. Y cuando finalmente aparecen la distancia, la frustración o el retiro, se confunden con falta de amor, cuando en realidad son el resultado de una estructura que exige más de lo que puede dar. En el centro de la confusión actual, hay un conjunto de expectativas que chocan entre sí. Mensajes que parecen claros cuando se escuchan por separado, pero que se vuelven imposibles de cumplir cuando se combinan. Tanto hombres como mujeres reciben instrucciones contradictorias sobre cómo deben comportarse, qué deben desear y qué se espera realmente de ellos en una relación. A los hombres se les dice que sean emocionalmente abiertos, pero que no resulten demasiado intensos. Que tomen la iniciativa, pero solo cuando exista certeza absoluta de que es bienvenida. Que sean seguros, pero nunca dominantes. Que lideren, pero sin imponer. Cada paso se convierte en un equilibrio delicado, donde un movimiento en falso puede ser interpretado como una falla de carácter. Las mujeres, por su parte, también caminan sobre una línea estrecha. Se espera que sean independientes, pero que al mismo tiempo valoren ser cuidadas. Que sean ambiciosas, pero también orientadas a la familia. Que expresen interés, pero sin parecer desesperadas. Que disfruten de su libertad, pero sin perder atractivo social. Estas demandas no siempre se expresan de forma directa, pero están presentes en la cultura que las rodea. El problema no es que existan expectativas. El problema es que muchas de ellas se contradicen. Y cuando nadie reconoce esas contradicciones, el resultado es frustración mutua. Cada parte siente que está haciendo lo correcto, y aún así, algo no funciona. Además, la forma en que la sociedad responde a esa frustración no es simétrica. Cuando las mujeres expresan su cansancio ante estas tensiones, suelen encontrar validación y apoyo. Cuando los hombres hacen lo mismo, a menudo se les pide que se adapten sin quejarse. Esta diferencia refuerza el silencio y alimenta la retirada. Sin un lenguaje común para hablar de estas tensiones, las relaciones se convierten en campos minados. No por falta de buena intención, sino por la ausencia de reglas claras en un sistema que exige perfección sin ofrecer orientación. Una de las razones más profundas por las que las relaciones modernas generan tanta confusión es que la mayoría de las personas no sigue un solo modelo mental sobre lo que debería ser una relación. En realidad, conviven al menos 3 guiones distintos, y a menudo incompatibles, que se activan sin que nadie sea plenamente consciente de ello. El primer guión es el tradicional. En él, la relación se entiende como una alianza práctica. Hay roles relativamente claros, compromiso a largo plazo y una fuerte influencia de la familia y la comunidad. La estabilidad se prioriza por encima de la emoción intensa. El amor puede crecer con el tiempo, pero no es el único pilar. Este guión dice,
Encuentran a alguien adecuado, construyan algo juntos y háganlo funcionar. El segundo guión es el romántico. Aquí aparece la idea del alma gemela, del destino, de la conexión única que lo justifica todo. La relación debe sentirse especial, profunda, casi mágica. La emoción es central, y cualquier señal de rutina o esfuerzo se interpreta como una pérdida de autenticidad. Este guión promete que, si la persona es la correcta, todo fluirá de manera natural. El tercer guión es el transaccional. En este modelo, la relación se evalúa constantemente en términos de beneficio personal. ¿Qué obtengo yo? Esto sigue aportando valor a mi vida. Si la respuesta deja de ser satisfactoria, la salida se considera legítima e incluso necesaria. El compromiso es condicional y está sujeto a una evaluación permanente. El problema es que la mayoría de las personas mezcla estos tres guiones. Quieren la seguridad del modelo tradicional, la intensidad del romántico y la libertad del transaccional. Pero estas expectativas no siempre pueden coexistir. Cuando dos personas operan desde guiones distintos o cambian de guión sin darse cuenta, la desconexión es inevitable. Uno cree que está construyendo algo estable. El otro está evaluando si siente suficiente emoción. Uno busca compromiso. El otro calcula si el intercambio sigue siendo justo. El conflicto no surge por mala intención, sino por la falta de alineación. Y mientras no se reconozca la existencia de estos guiones en conflicto, las relaciones seguirán chocando contra expectativas invisibles. Durante mucho tiempo, el acercamiento entre hombres y mujeres se apoyó en un sistema implícito de señales. No eran declaraciones explícitas, pero eran comprensibles. Una mirada sostenida un poco más de lo normal. Una sonrisa que respondía al interés. La cercanía física buscada de forma sutil. Esas señales funcionaban como una especie de permiso silencioso. Indicaban que un acercamiento era posible. Hoy, ese sistema está profundamente dañado. Muchas de esas señales se han vuelto ambiguas o han desaparecido por completo. En parte, esto ha sido un ajuste consciente. A las mujeres se les ha dicho, con razón, que no tienen obligación de mostrarse disponibles ni de facilitar interacciones que no desean. También se les ha advertido que mostrar demasiado entusiasmo puede interpretarse como debilidad o desesperación, por lo que aprenden a proteger sus gestos. Pero también hay factores ambientales. En contextos profesionales, la neutralidad se vuelve una necesidad. En las grandes ciudades, evitar el contacto visual con desconocidos es una estrategia de autoprotección. Comportamientos diseñados para mantener la seguridad y el control terminan volviendo a las personas casi ilegibles en contextos románticos. A esto se suma un cambio cultural más amplio. Los hombres son cada vez más conscientes de que una mala interpretación puede tener consecuencias graves. Un acercamiento no deseado ya no es solo incómodo. Puede ser grabado, expuesto o denunciado. El margen de error se ha reducido drásticamente. Y cuando equivocarse es tan costoso, la mayoría opta por esperar señales claras. El problema es que esas señales claras rara vez llegan. Las mujeres esperan que los hombres se den cuenta. Los hombres esperan una confirmación que nunca aparece. Ambos desean lo mismo, pero el mecanismo que los conectaba se ha roto. Y así, dos personas interesadas pueden permanecer inmóviles, separadas por el miedo y la confusión, preguntándose por qué nada sucede. Una de las claves que más se pasa por alto en esta desconexión es que hombres y mujeres evalúan el riesgo desde lugares completamente distintos. Cuando un hombre se plantea acercarse a una mujer, su peor escenario suele ser el rechazo, la vergüenza, el golpe al ego, quizá una risa incómoda o una mala experiencia social. Es desagradable, pero rara vez pone en peligro algo más profundo. Para una mujer, el cálculo es diferente. Cuando un hombre desconocido se acerca, el peor escenario no es solo incómodo. Puede ser peligroso. Existe una evaluación constante, muchas veces inconsciente. ¿Es seguro? ¿Cómo reaccionará si digo que no? Esto puede escalar.
Ese trasfondo de amenaza potencial acompaña muchas interacciones femeninas y condiciona su comportamiento mucho más de lo que los hombres suelen imaginar. Esta diferencia explica gran parte de la cautela femenina. No es frialdad, no es desprecio, es autoprotección. Las señales más cerradas, la distancia emocional inicial, la preferencia por conocer a alguien a través de círculos de confianza, no son caprichos. Son respuestas adaptativas a un entorno percibido como incierto. Al mismo tiempo, muchos hombres no comprenden que su propia retirada también está impulsada por el miedo. No al daño físico, sino al daño social. Al estigma, a la etiqueta, a consecuencias que pueden afectar su trabajo, su reputación o su identidad. Ambos sexos actúan desde el temor, pero desde miedos distintos. El problema surge cuando ninguno reconoce el miedo del otro. Los hombres interpretan la cautela como desinterés. Las mujeres interpretan la distancia como falta de valentía o atracción. En realidad, ambos están intentando protegerse dentro de un sistema que no les ofrece garantías claras. Mientras estas diferencias de riesgo no se pongan sobre la mesa, la incomprensión continuará. Porque no se puede construir un puente si cada lado cree que el otro actúa por malas razones, cuando en el fondo ambos están respondiendo a amenazas que sienten como reales. Después de recorrer todo este camino, la conclusión resulta incómoda, pero necesaria. No estamos ante una guerra entre hombres y mujeres. No hay un bando correcto y otro equivocado. Lo que existe es un paisaje nuevo, construido sobre las ruinas de reglas antiguas, donde casi nadie sabe muy bien cómo moverse. Cada parte actúa con la información que tiene, con los miedos que carga y con expectativas que rara vez se dicen en voz alta. Las mujeres no se han vuelto frías ni inaccesibles por naturaleza. Están navegando un mundo donde la atención puede convertirse en una amenaza y donde mostrarse demasiado clara puede traer consecuencias no deseadas. Los hombres no se han vuelto pasivos ni indiferentes. Están reaccionando a un entorno donde el error se castiga más que nunca y donde expresar interés se percibe como un riesgo real. El problema es que ambos lados tienden a interpretar el comportamiento del otro desde la sospecha. Los hombres se preguntan si ya no son deseados. Las mujeres se preguntan si los hombres ya no están dispuestos a esforzarse. Y mientras cada uno construye su propia narrativa, la distancia aumenta. La verdad es que todos estamos usando mapas antiguos para movernos en un territorio nuevo. Intentamos aplicar instintos, normas y expectativas que no fueron diseñadas para este contexto. Y cuando fallan, en lugar de revisar el mapa, solemos culpar al otro caminante. La solución no está en volver atrás ni en fingir que todo funciona bien. Está en reconocer la desconexión, en aceptar que el otro enfrenta presiones que quizá no vemos, y en bajar un poco la hostilidad con la que interpretamos cada gesto. No se trata de justificar comportamientos dañinos, sino de dejar de asumir que la confusión del otro es malicia. Al final, la mayoría de las personas no busca dominar, manipular ni aprovecharse. Busca conexión en un tiempo confuso. Y quizá el primer paso para reconstruir algo más sano sea preguntarnos, con honestidad, ¿qué parte de este problema estamos dispuestos a entender mejor? Ahora la conversación queda abierta. ¿Crees que esta desconexión tiene solución? ¿O estamos entrando en una etapa donde hombres y mujeres se entienden cada vez menos? Comparte tu opinión en los comentarios y sigamos hablando de ello.